Bueno, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a orar para que sea Dios quien esté tomando el control de este mensaje, que pueda estar hablando a las vidas de cada uno de nosotros y que pueda ser algo edificante que estemos albergando en nuestro corazón y que pueda dar un fruto. Bendito Señor, gracias por permitirnos estar en tu presencia el día de hoy, Padre Santo. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, únicamente gracias a tu bondad y misericordias que estamos en este día. Te pedimos, por favor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú guiándonos, dándonos iluminación, revelándonos, Señor. Te lo pedimos encarecidamente, Señor. Ayúdanos, guíanos y que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues antes de comenzar, me gustaría preguntarles algo más o menos. Ok, vamos a leer el versículo base, que es Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Cuando lo tenga, dígame. Gloria a Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha desmayado? ¿Sí? ¿Y cómo se siente? ¿No se siente nada? ¿Se siente horrible? Bueno, pues yo me acuerdo que alguna vez cuando era niño, por estar correteando a otro niño, di vuelta en una esquina de una casa y no me había dado cuenta de que estaba el calentador de agua y me pegué en la cara. Y yo solo recuerdo ver el boiler acercarse a mí y cuando abrí los ojos, yo estaba en el piso y estaban todas las personas viéndome. No me acuerdo de nada, ni de qué pasó, ni... Entonces, pues una persona que se desmaya, eh, pues no está en buenas condiciones, ¿no? Sería alguien enfermo, sería alguien débil. Y eso mismo creo que tenemos que considerarlo, porque si leemos Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pues creo que si estuviésemos desmayados seríamos presa fácil para el diablo, ¿no? Porque alguien desmayado pues no se va a poder defender. Alguien desmayado no puede ser el sostén de su casa. Alguien desmayado pues tampoco va a poder utilizar nada que se le dé. Y ese es el punto que quiero desarrollar en el mensaje del día de hoy. Eh, si Dios te da algo, pero tú estás inconsciente, ¿podrías tomarlo? No, ¿verdad? Eh, y desarrollando un poco más en ello, ¿qué pasaría si tú trataras de explicarle o darle algo a alguien que está inconsciente? ¿Lo podría tomar si tú le dieras un objeto? No, pues del mismo modo, ¿no? Si Dios nos trata de dar algo, pues no lo vamos a poder tomar. ¿Y por qué menciono esto el día de hoy? Porque justamente hoy se cumplen 51 semanas de nuestras últimas conferencias. Es decir, en una semana más vamos a estar teniendo nuestro último servicio para el siguiente día comenzar con conferencias. Y si quieren saber cómo es que soy tan exacto en el cálculo, es por el cumpleaños de la hermana Juanita, porque siempre toca en conferencias. Sí, no, hemos querido hacerle un festejo durante 3 años y siempre cae en conferencias. No sé cómo lo logra. Pero bueno, eh, precisamente hablando de conferencias, creo que quienes han estado en conferencias de manera consciente saben que hay un mover especial de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Eh, Precisamente el pastor decía la semana pasada, no se trata de una convocación humana. Y para este tiempo tenemos que ser tierra fértil para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo me recuerdo mucho las primeras conferencias a las que acudí y la verdad es que me da pena decirlo.
Yo todavía no era salvo, yo ni siquiera quería estar en ese lugar. Y cuando llegué a esas conferencias, lo único de lo que yo me acuerdo es que el pastor era de la India. No me acuerdo de nada más. Y me avergüenza mucho decirlo. Y en ese momento yo era tierra infértil. Yo no estaba recibiendo nada. Y un tiempo después, unos años después, cuando vino toda esta situación del COVID, pude ni siquiera unas conferencias. Recuerdo que ese año, el 2021, hubo unos seminarios aquí mismo. Era un poco diferente, no teníamos algunas adaptaciones que hoy tenemos, pero recuerdo que en esos seminarios, que se pueden considerar las conferencias de ese año, Dios habló a mi vida de una manera muy poderosa. Yo recuerdo que aquí enfrente estaba un pastor de Estados Unidos, el pastor Jerry Larch, y recuerdo claramente el mensaje del que habló acerca de una oveja perdida y que incluso dio un ejemplo de una oveja de su rancho que él había perdido. Y recuerdo que ese mensaje fue muy, muy poderoso para mí porque a través de ese mensaje yo entendí que que ser cristiano no era únicamente arrepentirte de tu pasado, que era el entendimiento que yo tenía hasta ese momento, ¿no? Oh, qué malo fui, ya me voy a portar bien y se acabó. Dios nos llamó a hacer su obra, Dios nos llamó a trabajar para Él y hacerlo de una manera consciente. Y después de eso, pues yo empecé a hacer ajustes en mi vida, ¿no? Y ese mismo año pude empezar a servir en un ministerio de proclamación. Recuerdo que estaban el pastor José Luis, el hermano Gilberto, el hermano Severo, y eso también revolucionó mi vida, pero fue a partir de esas conferencias y cuando llegaron las siguientes, hubo otro mensaje de bendición para mí, y lo recuerdo claramente, porque fue un mensaje del hermano Israel en el que hablaba de el fuego y hablaba de que el fuego no se puede quedar en un estado permanente, no tiene que ser alimentado para crecer o va a morir. Y eso habló a mi vida para que yo pudiese estar tomando decisiones, haciendo ajustes. Y recuerdo que muy poco tiempo después de eso, en esos ajustes, en esa vida devocional siendo corregida, eh, el pastor José Luis hizo un llamamiento como un mes después y fui lleno del Espíritu Santo. Y me doy cuenta de que podría seguir dando ejemplos de este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero creo que es extremadamente importante que sepamos que tenemos que ser tierra fértil, ¿no? Que Dios va a hablar de manera poderosa a nuestras vidas, pero es necesario que nosotros vayamos dispuestos a recibir eso, capacitados para recibirlo. De otra manera, pues no va a cambiar nada. Me gustaría que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y si vamos un poco más adelante, ahí mismo, en el versículo 18, viene la explicación del Señor Jesús a esta parábola. Y dice lo siguiente, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hermano, pues creo que es importante que nosotros estemos siendo esa tierra fértil, ¿no? Nosotros no podemos únicamente esperar ir y que algo vaya a cambiar en nuestras vidas así porque sí. ¿Cuántos de ustedes están haciendo ajustes ya para las conferencias? La hermana Mariana decía que ella ya pidió permiso. ¿Cuántos de ustedes ya pidieron permiso o están ahorrando o están haciendo algún ajuste ya? Exacto, ¿no? Pero pues las conferencias no nada más se tratan de, me voy a ir a cenar con hermanos que no veo en todo el año. Ay, me voy a comprar unas camisitas nuevas porque estas ya las llevé el año pasado. No, hay algo mucho más profundo. Y así como hacemos esas preparaciones para estar ahí, tendríamos que hacer otras preparaciones para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Porque hermano, te quiero ser honesto, ahí va a haber 17 mensajes. Al menos hay uno, y cuando digo al menos creo que estoy reduciendo mucho las posibilidades, al menos hay un mensaje que va a hablar a tu vida de manera poderosa, que puede revolucionar y cambiar tu vida, que la puede transformar. Pero ¿qué va a pasar si estás ahí pero no estás? Estás desmayado, si estás inconsciente. No importa que el Señor abra la mano y ponga la bendición en tu mano, tú no la vas a poder tomar. Es necesario que estemos haciendo los ajustes pertinentes para que podamos estar siendo esa tierra fértil donde esa palabra que el Señor va a sembrar pueda prosperar. De otra manera, es como cuando salimos a folletear sin buscar verdaderamente hacer la obra de Dios. Es lo mismo que hace un repartidor de pizzas. Y si vamos nada más por estar ahí, nada va a cambiar. Necesitamos estar conscientes de que tenemos que estar ahí, recibir lo que Dios nos va a dar y estar capacitados para hacerlo. Hay un ejemplo que quisiera darles. Eh, Hoy vengo muy melancólico, entonces también es un ejemplo de mi niñez. Cuando yo nací, no recuerdo en alguna caricatura, pero vi un ejemplo de un cometa. Supongo que fue en Charlie Brown, alguna caricatura de ese tipo, y hablaban del cometa Halley. No sé si alguien ha escuchado de él, ¿no? Bueno, es un cometa que pasa ahí cada 75 o 76 años por la Tierra. Entonces yo me acuerdo que cuando era niño, dije, ay, qué emocionante, me gustaría ver ese cometa. Yo nací en el 86, hace 5 o 6 años. Pero cuando le pregunté a mi papá, oye, ¿y cuándo fue la última vez que pasó? Me dijo, pues es que acaba de pasar en junio del 86. O sea que en teoría yo para poder volverlo a ver, tengo que vivir hasta el 2061. Pero no solo tengo que vivir, tengo que llegar en plenitud de condiciones, ¿no? De nada me va a servir llegar para querer verlo si no cuido mis ojos, o si ya no tengo entendimiento, o si algo pasa. ¿Y por qué menciono esto? Puede parecer un ejemplo algo vano, pero a lo que me refiero es, esto mismo sucede con nosotros. Cuando vamos a las conferencias tenemos que llegar en plenitud de condiciones. Deja afuera lo que esté afuera. Tu trabajo va a seguir ahí. Las preocupaciones que tengas quizá también van a seguir, pero Dios te va a ayudar. Dios está en control, Dios es nuestro proveedor. Y no, sin embargo, lo que tú vas a recibir ahí no es algo que puedas recibir en cualquier otro momento. He visto a personas cambiar su destino en conferencias. Creo que el ejemplo más poderoso que he visto de ello y que habla mucho a mi vida es el del hermano Asael. Yo recuerdo que hicieron un llamado a las personas que querían ser pastor y yo recuerdo claramente que él se paró y me parece que no lo había hecho antes porque recuerdo, y quizá varios de ustedes lo recuerden, cuando acabó ese llamamiento y el pastor estaba en el púlpito, dijo, ya te vi, Asael Morales. Y lo recuerdo mucho. Y he visto la vida del hermano revolucionar de una manera increíble. Entonces, esto no es nada más para él o para ciertas personas. Yo creo que si tú vas dispuesto a, a escuchar lo que Dios tiene para ti,
Va a haber un cambio en tu vida, pero es necesario que hagas los ajustes pertinentes. Eh, y bueno, pues ¿cómo podemos ser esa tierra fértil para recibir ese mensaje de parte de Dios y que pueda revolucionar y transformar nuestras vidas? Pues creo que hay un modo muy sencillo. Acompáñenme por favor a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor está esperando que tú lo busques. No hay de otra. Si tú clamas a Él es un Padre bueno. Él se va a encargar de suplir tu necesidad. Hace un momento el hermano Iván decía que nosotros muchas veces traducimos la bendición a lo económico, ¿no? Y eso es algo muy real. He visto muchas personas y en muchas iglesias donde te dicen, ah, sí, y si tú vienes y haces esto, vas a recibir tantas casas y tantas camionetas. Tú vas a tener una camioneta, tu esposa va a tener una camioneta, tu hijo de 3 años va a tener una camioneta, es más, tu perro va a tener una camioneta. O sea, no, no funciona así. La bendición de Dios está mucho más allá de lo económico. La bendición de Dios es algo tan glorioso y tan increíble que no lo podrías medir cuantitativamente. Está más allá de nuestro entendimiento. Y muchas veces esa bendición nosotros no la valoramos como debemos. Y creo que parte de esa valoración es que estemos conscientes en ese momento, en el momento de lo que vamos a recibir. Como les decía, no podemos únicamente llegar y pararnos ahí y creer que todo va a pasar porque sí, porque podría pasarte como a mí. En esas conferencias a las que yo fui, el Señor pudo haber hablado poderosamente a mi vida, algo pudo haber cambiado, pero decidí no hacer caso. Estaba sordo en ese momento, no estaba capacitado. Y hoy te quiero invitar a que no cometas ese error, a que de verdad estés yendo dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti. Porque como les decía, estamos a una semana, han pasado 51 y después de eso, lo que vas a recibir en esas conferencias, ese fuego vivificador, ese reavivamiento en tu vida, tiene que llevarte por otras 52 semanas. Vas a tener que trabajar en ello. No es únicamente lo que recibí y ya. No es solamente ser tierra fértil para recibir ese mensaje, es poder dar un fruto de él. Que el día de mañana, cuando lleguen las siguientes conferencias, puedan ser un punto de inflexión en tu vida y tú puedas decir, ok, este año el Señor habló a mi vida de esta manera y yo hice estos ajustes. Y para este año quiero hacer estos otros y estoy expectante de qué va a hablar Dios en mi vida. No es únicamente ir y sentarnos, no es un evento social. Como decía el pastor, nuevamente, no es una convocación humana. Estamos ahí para escuchar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y para que podamos aplicarlo. Y bueno, pues precisamente por eso, eh, como les comentaba, estamos a una semana prácticamente de dar el banderazo de salida a algo que puede ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pero necesitamos estar ahí, receptivos a lo que Dios tiene para nosotros o no lo vamos a poder tomar. Y por eso es necesario santificarse, porque de otro modo va a haber una separación. Por eso yo te exhortaría el día de hoy a que cualquier ajuste que tengas que hacer lo hagas. Si tienes que ayunar, ayuna. Si tienes que profundizar más en la palabra, profundiza. Si tienes que orar más, ora. Porque esta semana deberíamos de verla como una semana de preparación para lo que viene. Creo que, bueno, la hermana Paola me podrá sacar de mi error, pero para correr una carrera no llegas ese día y corres nada más, ¿no? Hay que prepararse por bastante tiempo.
Pues nosotros tenemos una semana para hacer los preparativos para poder recibir eso. Tendríamos que haberlos hecho mucho antes, pero si no lo has hecho, el día de hoy te hago una llamada urgente a que lo hagas, a que te pongas a cuentas con Dios, a que estés clamando para que Él esté trabajando en tu corazón, a que Él te esté revelando qué es lo que necesitas, porque en uno de esos mensajes tu vida puede ser transformada. Más bien no puede, estoy seguro de que lo va a hacer si tú tienes la disposición a que así sea. Y es por eso mismo que yo no sé qué áreas tengas que ajustar el día de hoy, pero sí te puedo decir que Dios lo sabe. Él te está llamando a que vengas a Él para que Él pueda sanar tu tierra, para que pueda ser esa tierra fértil que pueda recibir lo que Él te quiere dar. Y si puede serlo, y si lo que Él tiene para ti va a crecer y va a revolucionar tu vida y vas a ser cambiado. Lo único que te puedo decir es, el día de hoy necesitas buscarlo con todo tu corazón y necesitas estar haciendo los ajustes necesarios y, más importante, necesitas buscarlo a Él, necesitas clamar a Él, porque no hay otra manera en que nosotros podamos únicamente decir, oh, sí, mi vida va a ser transformada. Como te dije, no funciona así. Tenemos un Padre bueno, bondadoso y misericordioso, que está esperando a que nosotros clamemos a Él para darnos lo que necesitamos. Eh, Me gustaría leer un último versículo para ustedes, hermanos, que es Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermano, el día de hoy creo que tenemos una excelente oportunidad para venir al altar, hacer tratos con Dios y que Él verdaderamente te esté revelando qué es lo que necesitas y que puedas clamar a Él, porque Él es un Padre tan bueno que a lo mejor ni siquiera tienes entendimiento de qué te hace falta, pero si tú vienes y clamas a Él, Él te lo va a revelar y vas a poder trabajar en ello. Creo que este es un último llamado para que puedas hacer los ajustes que sean necesarios de cara a lo que Dios quiere hacer en tu vida durante estas conferencias. No lo eches en saco roto, no lo desperdicies, porque muchas veces vamos allá afuera y les decimos a las personas, no sabes qué va a pasar el día de mañana, no sabes qué va a suceder. eh, el mejor momento para entregar tu vida a Cristo es el día de hoy. Pues precisamente para nosotros también, hermano, el mejor momento para hacer los ajustes que tenemos que hacer es hoy. No lo dejes para mañana, no lo dejes para el próximo domingo cuando estemos a unas horas de comenzar. Ajusta hoy, porque hoy es el mejor momento para hacerlo, porque hoy vas a poder empezar esa preparación para esa semana que va a ser de gozo, de bendición, de un cúmulo de mensajes que van a hablar a tu vida de maneras que ni te imaginas. Y si es la primera vez que vas a estar en unas conferencias, créeme, es un tiempo de bendición, es un tiempo que puede transformar tu vida si tú estás consciente de ello y llegas despierto a él. No estés desmayado. No sé si les ha tocado, a mí me pasaba mucho. Cuando yo era adolescente, mi papá se dormía enfrente de la televisión con la televisión despierta. Y tú llegabas y le apagabas la tele y te decía, es que lo estoy viendo. Se despertaba. Y si tú le preguntabas, oye, ¿qué era? Ah, no me acuerdo. Pero él lo estaba viendo.
Y podemos ir en ese mismo sentir. Podemos llegar y decir, es que fui a las conferencias. ¿Y de qué te hablaron? Y les quiero poner un ejemplo que a lo mejor suena un poco difícil. Veo que varios traen sus libretas y están tomando notas. ¿Cuántos de ustedes abren sus libretas y leen lo que han anotado en el mes? No solo este, el anterior y el anterior. ¿4? O sea, los abren las libretas constantemente y leen lo que les ha hablado Dios durante estos meses. Ok, pues creo que hay muchos otros que a lo mejor no lo estamos haciendo, ¿no? Y esto precisamente habla de lo que puede suceder en conferencias. Lo que va a hablar Dios a tu vida ahí es algo importante. Necesitas ir con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y con el corazón abierto para lo que vas a recibir. No podemos únicamente ir y estar ahí parados y esperar que todo suceda como porque sí. Entonces, hermano, pues vamos a ponernos de pie. Y mientras mis hermanos de la alabanza pasan, me gustaría que reflexionaras un momento en esos ajustes que a lo mejor no has hecho en este tiempo, que a lo mejor Dios ya ha hablado a tu vida, que, que quizá ya sabes que tienes que hacer. Pueden ser tan sencillos como no he leído lo suficiente, no he orado lo suficiente, no he estado ayunando. Y si algo de eso ha sucedido, hermano, no es lo ideal que lo hagas una semana antes, pero creo que estamos a tiempo de corregir para que ese tiempo de bendición no se pierda.